Les dije que el Palmeiras iba a perder puntos, les dije que creyeran, dejen de criticar, crean. Van a perder puntos, todavía van a enfrentar al Santos ahora. Fuera de casa, con Neymar en la cancha, que salió del Maracaná con la camiseta del Flamengo al hombro. Sabemos que Neymar dice ser hincha del Palmeiras, que es rojinegro, y va a meterle gol al Palmeiras. El Flamengo necesitaba 2 tropiezos del Palmeiras. Uno ya pasó, ¿verdad? Quiero aprovechar y recordarte, Germano, que tenemos eso ahí. Hablar de esto, de ese partido, es absurdo. Hicieron todo para que Palmeiras no perdiera puntos, ¿verdad? En ese partido, Flamengo debe vencer al descendido Sport, campeón de la Serie B del 87, para decidir el deporte. Hay que ganar allá, Palmeiras va a fallar otra vez y Flamengo será campeón. Hay que creer, carajo. El campeonato está muy abierto, Palmeiras y Flamengo tienen grandes posibilidades. Nuestros patrocinadores están en el comentario fijado. Yo estoy aquí, ¿no? Vine a caminar. Dije que no me iba a quedar esperando. Voy a caminar y voy a esperar a que llegue la notificación. Veo si hubo gol, si no hubo gol, etcétera. Y tal. Estoy aquí paseando con Noike, ¿verdad, Noike? Estamos paseando. Vine aquí ahora al puente aquí. Supe que Palmeiras perdió el punto. Te dije que eso iba a pasar. Ya vi la jugada, ¿ok? Le cometió falta a Carlos Miguel en una jugada y luego después el gol del Palmeiras. Inmoral el gol del Palmeiras. Es inmoral el gol del Palmeiras. ¿Está bien? La falta fue peor sobre Walter. Le dieron el gol al Palmeiras de Vitor Roque. Hicieron de todo para que el Palmeiras no perdiera puntos, ¿verdad? El Mirasol ahí prestó el avión, lo rentó, no sé, hermano. Ellos hacen de todo, ¿ok? Es inmoral lo que hicieron. El arbitraje otra vez ayudando al Palmeiras. No servirá. Es contra todo y todos. Creo muchísimo en nuestro título, tanto en el Brasileirão como en la Libertadores. Vamos con todo. La victoria fue 3-2, aunque recibió 2 goles al final. Fue muy importante para el Flamengo, eso es el Flamengo. Es para quien siempre cree en el rubro negro. Puede pasar que no gane, pero cree hasta el último minuto del último partido. Yo siempre voy a creer. Mientras haya 1% de posibilidad, yo tengo 100% de fe, 100% de fe. ¿Está bien? Intentaron ayudar al Palmeiras otra vez, pero fallaron. El Flamengo ahí está en la pelea, ¿verdad? Nosotros obviamente todavía estamos detrás del Palmeiras, ellos siguen siendo líderes, pero nosotros estamos ahí, nosotros vamos a estar ahí hasta el final. Y ellos tienen partidos difíciles fuera de casa, van a tener partidos con bajas, ellos van a tener, hermano, ellos van a tener muchos. El Flamengo también va a tener que ganar cada partido, va a tener que dar la vida, van a ser 6 finales para el Flamengo, a partir de ahora 6 finales, pero tenemos que creer. El hincha del Flamengo nunca lo tuvo fácil. En 2020 el Flamengo remontó la misma distancia, ahora estamos remontando. En 2009 fue igual con Palmeiras y también remontamos. Entonces vamos con todo, vamos a creer, gente, por el amor de Dios. No te des por vencido antes. Si tienes 1% de probabilidad, tienes que tener todavía 100% de fe. Es el Flamengo, amigo, de un equipo muy fuerte. Pedro volverá y hará muchos goles. Buenas noches. Un partido que al final ahí dio un susto. El Flamengo estaba ganando 3-2, de repente recibió 2 goles. Pero independientemente de este partido de hoy, antes del juego, algunos aficionados se dividieron entre creer que el Flamengo puede ser campeón. Algunos ya pueden haber tirado la toalla. Quisiera que pensaras en ese aficionado, que tal vez ya haya desistido. ¿Qué le puedes decir para convencerlo de que el Flamengo, independientemente del desempeño al final del segundo tiempo, hoy, ¿qué puede hacer el Flamengo por ese aficionado? Aún creo posible que Flamengo gane el Brasileirão y la Libertadores. Bueno, para ese aficionado que crea así como nosotros creemos, los principales de esta historia, que son los jugadores que están dentro del campo, ahí no podemos tener ninguna duda de que podemos conquistar ese título en 2020 o 2021. Ahí tuvimos un campeonato donde había una distancia mayor, incluso de puntos, y logramos ser campeones. No hay nada decidido, nada que necesite hacer cuenta, nada por el estilo. Creo que son 2 tropiezos, si no me equivoco, del Palmeiras y 2 victorias nuestras. Sabemos que es difícil porque Palmeiras es un equipo consistente como el nuestro. Se decidirá en los detalles, pero creemos hasta el final. Jugadores, cuerpo técnico y gran parte de la afición creemos y contamos con su apoyo. Sí.
Gracias. Leo, primero que nada, un placer conocerte. A mí ya me han llamado muchas veces Leo Pereira de Shopee. Neymar dijo en el descanso que si Santos anotaba, el balón debía pasar por él. Coincidentemente, así salieron los goles después de su sustitución. Yo quería saber si viste alguna relación. Tal vez el equipo bajó un poco la tensión después de la salida de Neymar del equipo de Santos. Mira, ni siquiera hay mucho que comentar sobre Neymar, es un crack. Hay una tensión mayor y hasta una marcación mayor, también más dura sobre él. Sabemos que no podemos darle espacio. De repente, cuando él salió, creo que eso hizo que el equipo se relajara y eso no debía pasar. Nos relajamos y recibimos 2 goles. Pero, como dije, tenemos que dejar lo mejor de nosotros en la cancha, independientemente de si está Neymar o no. El Flamengo está en la racha más importante, pero también en la racha quizás más desgastante de la temporada, tanto física como psicológicamente. ¿Cómo lidiar con esta recta final del Brasileirão? Y sabiendo que hay una final decisiva contra el Palmeiras en la Libertadores, tanto en la parte psicológica como en lo físico, como hoy Flamengo gana 3-0. Quizá los jugadores quieran bajar la intensidad por la final del Brasileirão y evitar lesiones. ¿O no es así? Bueno, claro, cada quien tiene su forma de pensar. Estoy muy desgastado por varios partidos, pero aún así quiero seguir contribuyendo en la cancha. Y en este momento, en esta fase de la temporada, no se puede guardar nada en ningún momento porque es el mes más importante del año, de nuestra temporada. Entonces, tenemos que dejarlo todo dentro de la cancha. Nuestro mejor esfuerzo es para que podamos cosechar frutos y conseguir títulos, que son la Libertadores y el Brasileirão, por los que estamos luchando ahora. Gracias, muchachos. Notamos en el primer partido del Flamengo contra Santos en la Vila Belmiro que le dieron mucho espacio a Neymar. En el partido de hoy, el Flamengo llegó más fuerte sobre Neymar, le dio poco espacio. ¿Qué cambió del partido en la Vila Belmiro a este partido en el Maracaná? Neymar es un crack del fútbol. Sabemos que no podemos darle espacio porque él puede hacer magia. Entonces, como dije, fuimos muy fuertes con él hoy. Sabíamos que no podíamos darle espacio. Entonces, es un jugador que si le das espacio va a crear cosas que pueden complicarnos. Estamos contentos de marcar y lograr la victoria. Ayrton, al inicio de la renovación de la selección brasileña, fuiste convocado varias veces, pero después perdiste espacio. ¿Crees que todavía tienes esperanza de volver ahora con Ancelotti? La esperanza siempre la tenemos. Depende solo de mí. Tengo que hacer mi trabajo aquí. Es una posición que es muy difícil, no solo en la selección, sino también en el club. Hay 3 jugadores que son jugadores de selección, así que la competencia es muy fuerte, pero estoy tranquilo, todo a su tiempo. He estado trabajando y cumpliendo mi deber cuando puedo, así que quién sabe. Ahí estoy hablando un poquito del juego. El Flamengo estaba con mi estado ahí, asegurando prácticamente con 3-0, y ahí al final del juego, ahí recibe 2 goles. ¿Cómo es eso? Una victoria, incluso con la victoria, sirve de aprendizaje, principalmente ya pensando en esa final de la Libertadores. En el partido contra Palmeiras ocurrió lo mismo al final aquí en el Maracaná. ¿Cómo vas con el aprendizaje pensando en los puntos y la final de la Libertadores? No soy yo, pero quien juega hace de todo para no recibir gol, ¿verdad? Entonces terminamos quedándonos desconcentrados ahí. Pero ya empezamos, no solo después del partido, sino antes del partido. Siempre hablamos para no estar recibiendo goles, ¿verdad? Desafortunadamente recibimos uno. Por suerte no afectó el resultado, de lo contrario nos habría perjudicado. Debemos estar atentos, trabajar y evitar que ocurra en el próximo partido. Gracias, muchachos. Víctor Nicolau, Flamengo Televisión. En la fecha Federación Internacional de Fútbol Asociación anterior, felicidades por la victoria, ¿no? En la fecha Federación Internacional de Fútbol Asociación anterior, tuviste el hecho raro de poder contar con todo el plantel y en ese momento lograste corregir algunas cosas que se pierden a lo largo del proceso y crear una nueva jugada, ¿verdad? Que fue ese pase largo, extendido al referente para generar profundidad y así casi lograste anotar un gol. Tu equipo casi le marca al Botafogo, anotó ante Palmeiras bajo presión y volvió a hacerlo. Hoy, cuando Vojvoda adelanta a Santos y logra el gol de Carrascal en la misma jugada. En esta fecha Federación Internacional de Fútbol Asociación que inicia ahora,
Además de tener un partido contra el Sport, vas a dejar de contar con 7 jugadores, según mis cuentas aquí, si estoy en lo correcto, vas a dejar de tener 7 jugadores en tu equipo. ¿Qué crees que se puede trabajar en este periodo, a pesar de esas ausencias, considerando lo que se puede corregir, que termina surgiendo con la secuencia, pensando en lo que está por venir? Primero que nada necesitamos, se puede escuchar, ¿verdad? Necesitamos más tiempo de entrenamiento. Desafortunadamente, como mencionaste, vamos a tener muchos convocados, muchos jugadores que no van a estar en esos entrenamientos, porque es necesario recuperar comportamientos, es necesario recuperar conceptos que se fueron perdiendo en estos últimos partidos. Y hoy, en algunos momentos determinados del partido, no me reconozco. Cuando veo a un equipo partirse o acelerar tanto el juego de la manera en que fue, principalmente en el primer tiempo, entonces necesito urgentemente tener tiempo para entrenar, para recuperar esos conceptos y que el equipo juegue de la manera en que yo quiero que juegue. Entonces, en algunos momentos, hoy en el primer tiempo, como dije, no sentí eso. Los que se queden tendrán todo el contenido y podrán prepararse bien para el partido contra el Sport. Hola Felipe, Sidão Marinho de Litoral News. Flamengo anotó 3 goles clave para conservar el resultado tras un apagón del equipo al final. ¿Le gustaría intentar explicar lo que pasó allí? Fueron 2 goles rápidos. Da la impresión de que creían que el árbitro terminaría cerca de los 40. Terminaron relajándose, recibieron 2 goles, lo que encendió el partido, encendió mucho al equipo de Santos. ¿Eso te preocupa? Para esta recta final, todavía hay partidos del campeonato brasileño, la final de la Copa Libertadores. ¿Y de qué manera viste ese apagón del equipo en la recta final? Pero también un equipo que, incluso recibiendo 2 goles rápido, logró mantener el resultado de la victoria por los 3 que había hecho. Gracias. Primero que nada, odio recibir goles. Es algo que ustedes me conocen bien. Valoro mucho la fase defensiva del equipo, le doy mucha importancia a eso. Creo firmemente que la defensa es la mejor arma para poder ganar un campeonato, es tener una defensa sólida, una buena defensa. Nos costó mucho llegar aquí con estos números tan bajos de goles recibidos. Y ese susto, podemos llamarlo así, que nos sirva de lección en el campeonato brasileño y tal vez en el fútbol mundial. Si bajas los brazos, esperas un minuto, sale muy caro, ya lo sabemos. Ya se los dije. Y no me preocupa porque es un caso aparte, pero sí me duele, lo repito. Odio que pase eso. Bruno de Felipe, Leo José de Colombo del Fla. Incluso siguiendo un poco la secuencia aquí de la pregunta de Sidão. Él preguntó por qué el equipo bajó esa atención en la recta final del partido. Y sentí que faltó un poquito así, una respuesta un poquito más directa. Esa falta de atención del Flamengo no fue solo en este partido contra el Santos, también ocurrió en algunos otros partidos, incluso contra Estudiantes, por ejemplo, en el partido de ida de los cuartos de final. ¿Hay algún motivo que puedas ver? ¿Algún motivo por el que el plantel baja un poco esa temperatura en los últimos minutos del partido? Contra Estudiantes tuvimos la expulsión injusta de Plata. En ese partido estábamos dentro del área de Estudiantes para hacer el tercer gol, tuvimos oportunidades y tuvimos una expulsión injusta. Entonces tampoco es justo hablar de eso. Hoy es un caso aparte, hoy estaba 3-0, faltaban, no sé, era en el minuto 42 y recibimos un gol. Y ahí tenemos que tratar de entender el momento que está pasando en el campo, que es el Santos presionando, el Santos viniendo a robar el balón. Y no es como fue el gol de Carrascal, ya no es al pie, es al espacio, y los jugadores tienen que entender eso. Y dentro del campo, ese es mi trabajo, ¿no? Hacer que lo entiendan. Y terminamos atrayendo más la presión del Santos, que claro, estaba creyendo, estaba en un mejor momento y terminamos sufriendo, claro. No diría que fue un apagón, pero que este susto sirva para que los jugadores entiendan que el partido solo termina cuando el árbitro pita. Buenas noches, Felipe. Por aquí, José Fernández para Derevás.
Quería sacarte un poco del partido de hoy y seguir con algo que ya te habían preguntado anteriormente sobre la fecha Federación Internacional de Fútbol Asociación. Se decía que Nico de la Cruz pidió no ir a Uruguay. Para mejorar la recuperación y el estado físico, pensamos en llegar bien a la final de la Copa Libertadores. ¿Conversaste con él o es algo que surge de parte de él? Y lo segundo, ¿te llama la atención que Pulgar no sea considerado en su selección? Sinceramente no sé sobre la no convocatoria de Nico. Ya salió la lista de Uruguay. Salió sin Nico. ¿Cuándo? Hoy. Ahora. Salió la lista ahora, no lo sabía. Para nosotros es mejor que se quede entrenando, como mencioné antes. Es un jugador que necesita una secuencia de entrenamientos y es mejor que se quede. Pero en este momento tan determinante de la temporada, necesitábamos que se quedaran todos, la verdad. Pero bueno, es así. Los entrenadores también necesitan ganar con sus selecciones y los jugadores también quieren servirles. Y sobre Eric, para mí, ya lo dije muchas veces, es selección de cualquier país del mundo, ¿no? Y no sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que es un jugador importante para Chile. Supongo que consideraron la temporada del Flamengo y que Chile no se juega nada. Felipe, habla Raiza Simplicio de Gol Brasil y la revista Placar. Dijiste que odias recibir goles, pero últimamente el Flamengo ha recibido muchos, ¿cierto? Algo distinto a lo habitual en tu trabajo. Recibió 2 del Palmeiras, 2 del São Paulo y hoy también 2 goles. En fin. ¿Por qué el Flamengo está así? ¿Ya lograste identificar por qué el equipo ahora, en los últimos partidos, ha estado recibiendo tantos goles y por qué ha oscilado tanto de un partido a otro? O incluso en el mismo partido. Cada gol que recibimos fue en contextos distintos. Jugamos contra el Palmeiras, recibimos un gol con uno menos, el 3-1 y luego el Palmeiras anotó en el último minuto. Fuimos sinceros y recibimos el gol. Contra el São Paulo recibimos un gol por un error nuestro y otro gol con uno menos otra vez. Y hoy recibimos 2 goles de una manera infantil. Entonces cada partido tiene un contexto diferente. Lo importante es que los jugadores le den valor a no recibir goles. De la misma manera que yo valoro eso. Entonces no. Todos los errores que se cometen son corregidos. Tratamos de corregirlos durante la semana. No, como mencioné, los goles no se repiten. De la misma manera, no existe un patrón, existe un contexto y un contexto de partido a partido. Cada partido es diferente, cada adversario nos pone en diferentes situaciones. Algunas las resolvemos mejor, otras no tanto. Y también por el momento de presión de la temporada. Por eso, porque son adversarios diferentes, no es oscilación, son partidos diferentes, adversarios diferentes, marcajes diferentes y posturas distintas. No siempre eres el dominador de los partidos. Buenas noches, Felipe Bruna Medeiros de Disfla. Jugaste de nuevo hoy con Bruno Enrique en una formación parecida a la de 2019, incluso lo que dijiste contra el Sport también, ¿verdad? Como dupla funcionó otra vez, él anotó. Mañana es el juicio que podría dejar a Bruno Enrique fuera de la temporada. Plata no estará en la final y Pedro sigue siendo duda. Tú misma lo dijiste, ¿no? ¿Piensas en darle más minutos a Juninho y Wallace, incluso pensando en la propia final, en los próximos partidos? Pienso en poner a los jugadores que, según mi punto de vista, encajan con las características que el equipo necesita y también el momento del jugador. Siempre pensando en lo mejor para el equipo, lo estudiaré. Estudiaré al equipo del Sport y pondré a los que considero mejores para ganar. Felipe, aquí Natalia Brasil de Radio Rocket. Tu defensa normalmente es muy consistente, pero perdiste una parte importante de esa defensa, que normalmente como titular está compuesta por Leo Pereira y por Leo Ortiz. Y desde entonces se han cometido algunos errores en el sector defensivo. Creo que tal vez incluso ¿sí? Sumando a lo dicho por la colega, el Flamengo recibió más goles. ¿Crees que la ausencia de Leo Ortiz sea determinante para eso? ¿Y piensas tal vez en dar más oportunidades a otros defensas suplentes del plantel? ¿Cuáles errores defensivos en concreto, verdad? Porque, como repito, cada gol tuvo un contexto diferente. Recibimos goles con uno menos, recibimos gol de contraataque. Claro que Leo es un defensa de la selección brasileña, igual que Danilo, igual que yo veo a Leo Pereira. Ya lo repito, el mejor nivel de Brasil.
Actualmente los errores ocurren en los partidos, ¿verdad? Pero cada gol tiene su propio contexto. Si estuviéramos recibiendo goles siempre entre los dos defensas centrales, el balón no siempre, y algún gol se repitiera, si se repitiera, diría que hay un problema en el sector defensivo, pero los goles ocurrieron de formas diferentes. Entra el mérito del rival, entran también errores individuales, como fue el caso contra São Paulo, varios otros motivos que van ocurriendo. Y los goles suceden, tanto a favor como en contra. Mi trabajo es identificar áreas de mejora. Incluso si no recibimos gol, porque en todos los partidos existen errores defensivos, incluso cuando no recibimos gol, incluso cuando estamos, como bien mencionaste, Leo, con una racha de 5 o 6 partidos sin recibir gol, se cometen errores. Mi labor es detectarlos y corregirlos. Entonces, claro que esperamos que Leo regrese lo antes posible, porque es un jugador muy importante para nosotros. Felipe, aquí. Buenas noches, Felipe. Constantemente han salido noticias sobre jugadores en la noche, jugadores en fiestas. Obviamente no eres niñera de los jugadores para estar siguiendo lo que hacen fuera del centro de entrenamiento, pero me gustaría saber tu opinión como entrenador. Cuando sale este tipo de noticia, cuando pasa este tipo de cosa, ¿cómo lo manejas en el día a día? ¿Lo dejas pasar y observas su comportamiento en el entrenamiento o hablas con él y tratas de ajustar el comportamiento de los jugadores también fuera del centro de entrenamiento? Gracias. Bueno, primero que nada, el control que tenemos sobre el jugador es el tiempo que pasa en el club. Así que ese es el control que tenemos sobre él. Ahí controlamos todo, desde el sueño, toda la parte física, la recuperación. Damos todo tipo de entrenamiento. Esa es la parte que podemos controlar. Fuera de ahí, cada quien tiene su vida, cada quien hace lo que quiere. Mi trabajo es identificar el rendimiento de él en el campo, tanto en los entrenamientos como en cómo están entrenando y desempeñándose, para que yo pueda elegir a los jugadores que van al campo y luego su rendimiento dentro del juego. Desde ahí, siempre digo que el campo habla y los mejores juegan. Y si algún jugador se desvía, con certeza va a bajar su rendimiento y va a perder su lugar en el equipo. Entonces, en este caso, mi mayor preocupación es con el equipo. Siempre espero que todos los jugadores sean lo más profesionales posible, que sean profesionales al 100%, simplemente para poder rendir y poner siempre al Flamengo por encima de todo. Felipe, buenas noches. Aquí Joao Lidington del canal Futepapo. Primero, informar que hubo gol del Mirasol. Eso influye directamente en la planificación del Flamengo para el próximo partido. Quisiera que me dijeras qué pasa por tu cabeza ante lo que dijo la colega. Está el juicio de Bruno Plata, que fue expulsado, Pedro, aún no confirmado. Modificar el esquema del Flamengo usando a Carrascal como falso 9. Si en esta fecha Federación Internacional de Fútbol Asociación piensas de alguna manera en de repente probar cosas nuevas en relación a la formación del equipo para de repente encajar a más jugadores de medio campo. Gracias. Bueno, primero vamos a esperar el juicio, ¿no? Esperamos a ver qué va a pasar con esto. ¿Qué va a pasar con Bruno Enrique? Y después nuestro equipo, nuestro plantel, está diseñado de una forma muy concreta, ¿verdad? Con 2 laterales por posición, con defensas centrales, con 6 volantes. Entonces está diseñado de una forma dentro de esa estructura que existe, ¿no? Con el modelo de juego también hacemos variaciones. Cambiamos el sistema frecuentemente, aunque muchos no lo notan, pero dentro del juego hay variaciones en el sistema. Y por supuesto, una de las posibilidades es poner a uno de esos jugadores en esa función con certeza. Sin embargo, otros jugadores tendrían que desempeñar otras funciones que no han venido desempeñando y tal vez no tendríamos las piezas indicadas para cambiar el sistema de esa manera. Pero con certeza durante la noche vienen muchas ideas, muchas. Mi cabeza no para, constantemente estoy pensando en soluciones e ideas para colocar las piezas de la mejor manera para que encajen y que esas relaciones dentro del campo sucedan y el juego sea lo más fluido posible, ¿verdad? Porque cuando esas cosas no pasan ves un juego más mecánico, entonces siempre espero que el equipo tenga una buena fluidez. Felipe, ¿todo bien? Buenas noches, Gabriel Orfan, Canal Paparazzo, Rubén Negro y Revista Placar. Felipe, hoy vimos un equipo con una actitud muy distinta al partido de ida, ¿cierto?
el partido de la primera vuelta allá en la Vila estuvo muy marcado por un equipo tal vez un poco, es hasta difícil de explicar, pero que no, tal vez no entraron con tantas ganas, y hoy fue muy diferente, ¿verdad? Destacó especialmente la presencia de Neymar en el partido de ida. Sabemos el tamaño de Neymar en el fútbol brasileño, que muchos jugadores lo admiran, pero en las redes sociales se habló mucho, ¿verdad? Parecía que le estaban poniendo una alfombra roja a Neymar en el partido de la primera vuelta. Hoy fue distinto, hubo una marcación más fuerte, hubo orientación tuya, alguna comparación, tomando como referencia ese partido de la primera vuelta en el que Flamengo salió derrotado. Gracias. La red social. Me gustaría que volvieran a ver el partido de la primera ronda y vieran cuánto creó Neymar en ese juego. Entonces, así, el Flamengo dominó, el Flamengo tuvo la pelota, el Flamengo presionó alto al rival, el Flamengo tuvo todo el dominio, no hizo un buen partido, no tuvimos un buen día por nuestro lado izquierdo, no teníamos lateral izquierdo. Y luego, en el segundo tiempo, sufrimos muchos contraataques. No logramos entender que esa era la fortaleza del Santos y recibimos el gol de contraataque al final del partido. Si no me equivoco, ese fue el contexto del primer partido. No existe más agresivo o menos agresivo. La actitud del equipo ante la afición y la motivación de jugar con 70.000 en el Maracaná no tiene comparación. Nunca será igual jugar en casa que fuera, por la fuerza de la afición. Y es tanto así que hoy fue increíble, en mi opinión. Tan así que no solo hubo intensidad, hubo ansiedad y aceleramos demasiado el juego, y eso hizo que sufriéramos más contraataques que en aquel partido de la primera vuelta. Solo que no cayó el gol. Y ahí, en el segundo tiempo, entramos al partido entendiendo el juego, que la fuerza del Santos eran los contraataques. Y logramos controlar más, tener más paciencia con el balón, y las oportunidades empezaron a aparecer. Los errores del Santos empezaron a aumentar. Y metimos nuestros goles. Soy muy racional, nunca pienso. Así de simple. En esa parte emocional que tienen, porque en la cancha lo que siempre manda es el balón. Felipe, buenas noches. Pablo Rafael de Voz do Niño. Hace 3 semanas Bruno Enrique recibía muchas críticas. Él, en fin, en las redes sociales, también por parte de la prensa. Y después de esa entrevista en la que él dice que no le gustaría jugar como 9, termina desempeñándose mejor después, le va bien contra el Sport y hoy de nuevo vuelve a ser importante, presionando, mostrando liderazgo dentro del campo, siendo clave para esta victoria. Eso fue su participación. ¿Tuviste alguna charla particular después de esa conversación con él que recuperó la confianza del delantero? No, claro que hablamos, él es el capitán del equipo, es uno de los capitanes y hablo mucho con él. Yo creo mucho en mis jugadores, en todos los que están aquí. Todos los jugadores que juegan son los más expuestos a críticas. Arrascaeta fue el más criticado a inicios de año porque estaba regresando de una lesión y casi no tenía que renovar. Y ahora que renovó, porque ahora resulta que es el mejor jugador de Brasil, todos lo están viendo. Entonces, así, quien está en la cancha está siendo criticado, está siendo expuesto a esas críticas. Bruno siempre estuvo dispuesto a ayudar al equipo, pero también era muy sincero. Entonces, para mí es muy natural. Y la línea entre la confianza y perder la confianza es muy delgada. Entonces, él no estaba en un buen momento, estaba en un momento de duda, ¿no? Hizo un gran partido contra el Sport y hoy se ve que recuperó esa confianza, ese liderazgo. Y ya vuelven los elogios que para mí son más para ellos. Entiendo y veo diariamente lo que estos jugadores hacen, representan y sé lo que pueden rendir. El juego que uno imagina con otros jugadores nunca ocurrirá. Entonces yo sí, como entrenador, tengo que tomar las decisiones y siempre tomo las decisiones que creo que son las mejores. A veces me equivoco o acierto, pero siempre sigo mis convicciones. Buenas noches, Felipe Marcelo Correia, de Televisión Globo. Mi pregunta es sobre este campeonato, jornada a jornada con Palmeiras. Parece un poco obvio, pero hay un factor emocional en la preparación del partido, en la forma en que tienes que hacer que los jugadores se concentren solo en lo que tienen que hacer durante la semana y durante los partidos. ¿Cómo ha sido controlar la parte emocional de este plantel en una competencia de tan alto nivel y con tan poco margen de error para ambos lados? Y quiero complementar, ya que mencionaste a Bruno Enrique, he notado desde que él dijo que
que se siente en dificultad como 9 a pesar de ser un jugador de referencia en el área, en las alineaciones que has hecho? Muchas veces. Él parece un poquito más hacia el lado izquierdo, no como un extremo abierto, sino en un ángulo, un poco más hacia la izquierda, que le dé facilidad para abrir el ángulo de su disparo. ¿Recibiste alguna orientación en ese sentido también? Ahí entran detalles del plan de juego táctico, en los cuales prefiero no entrar. Pero Bruno tiene que desempeñar una función como todos los compañeros. Ellos tienen una función dentro del campo que yo les pido que desempeñen y él viene haciendo muy bien esa función. Sobre la parte mental que mencionaste, el campeonato es muy parejo y muy disputado. Todos nosotros dejamos puntos a lo largo de este campeonato. En algún momento, según la prensa, fuimos el mejor equipo del mundo y la siguiente semana otro lo era. Ya fui el mejor entrenador del mundo. También ya fui Abel ya fue el mejor, Jardim ya fue el mejor y eso va cambiando de semana en semana. Entonces, ¿qué pasa con Flamengo? Flamengo enfrenta una dificultad mayor. La presión, la exigencia y la exposición son más altas para jugadores y cuerpo técnico. Estoy tratando de razonar aquí, ¿no? La presión en el Flamengo es mayor que en otros clubes. Incluso la forma en que los rivales vienen a jugar contra el Flamengo es diferente por ser el Flamengo. Entonces todavía enfrentamos eso. Además, todos los equipos cometen errores en estas fases decisivas, fases con más presión. Al final de cuentas, el equipo que esté en la cima de la tabla será el equipo que sea más fuerte mentalmente, será el equipo que fue el mejor del campeonato. Por eso es un campeonato tan difícil, tan disputado y tan complicado de ganar. Y vemos en otros campeonatos en Europa, ¿no? En equipos grandes como el Real Madrid, que tiene más de 30 campeonatos nacionales, y aquí eso no existe. Entonces, por el nivel de competitividad que hay y lo difícil que es jugar contra cualquier equipo del campeonato brasileño. Felipe, buenas noches. Gil, Radio Superando Gigantes Deportes, felicidades por la victoria. Hoy es día 9, un domingo maravilloso. Tu Flamengo ganó, ¿verdad? Pero en 20 días es la final de la Libertadores. Al menos yo no puedo escapar de esa pregunta. Incluso porque yo, por ejemplo, vivo en São Paulo y escucho algunos comentarios de algunos colegas de São Paulo que dicen que el Flamengo, disculpa por favor por la expresión, juega bonito, dando a entender que no tiene garra ni ganas. Quiero por favor que te expreses con respeto sobre cómo crees que será este Flamengo, sobre las ganas de estos atletas. El 29 de noviembre, solo faltan 20 días. ¿Cómo te imaginas que este equipo va a jugar contra el Palmeiras? Porque dicen que se concentraron en no los atletas del Palmeiras, pensando exclusivamente en ese partido contra el Flamengo. Gracias. ¿Se concentraron pensando en el partido contra el Flamengo? Sí, hay noticias que circulan allá, que los atletas se reunieron con Abel Ferreira, simplemente concentrándose en el partido del día 29. Es eso. Mis atletas estaban enfocados en el Santos. Y ahora en el Sport. Tenemos, como bien dijiste, 20 días hasta la decisión y hasta entonces muchas cosas van a pasar. Y sobre los comentarios sobre mi equipo son opiniones. Respeto absolutamente todas las opiniones. Gracias, buenas noches amigos.